mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 32 y el mes pasado, mi hermana intentó convertir las vacaciones de mis sueños en cuidado infantil gratis. Había pasado meses planeando este viaje a Andalucía, echando miradas furtivas a fotos de playas entre reuniones, contando los días hasta la semana en que finalmente podría apagar mi correo del trabajo y recordar cómo se sentía respirar. Los vuelos estaban reservados. El hotel estaba pagado por completo. Mi respuesta de fuera de oficina ya estaba redactada. Todo lo que tenía que hacer era presentarme en el aeropuerto. En cambio, 3 días antes de mi vuelo, mi hermana llamó y ni siquiera dijo hola. Simplemente lanzó directamente, hablando de cómo su niñera había cancelado y los niños no tenían escuela y cómo funcionaba perfecto porque yo simplemente podría quedarme en su casa esa semana. Cuando le recordé que salía de la ciudad, se rió como si estuviera haciendo una broma. ¿En serio estás eligiendo un viaje sobre tu propia familia? Estalló. Ayudar a la familia es demasiado difícil para ti ahora. En una hora, mi mamá estaba al teléfono ordenándome cancelar. Mi papá me llamaba egoísta. Y de repente, yo era la villana porque no quería tirar miles de euros y un descanso una vez cada 3 años para cuidar niños. No grité. No les rogué que entendieran. Terminé de empacar mi maleta, imprimí mi pase de abordar, y me subí a ese avión de todas formas. Y cuando regresé a casa, entré a mi departamento, miré alrededor, y me congelé. Mi hermana no solo había intentado hacerme sentir culpable. Había cruzado una línea que no puede descruzar. Si piensas que negarte a cuidar niños no lleva a policías, tribunales, y una familia completamente destrozada, sigue escuchando. Si esta hubiera sido la primera vez que mi hermana me pedía un favor, tal vez habría cedido. Pero esto no era una emergencia única. Esto era un patrón que se había estado construyendo durante años. Patricia tiene 3 años más que yo. Y cuando éramos niñas, se sentía como mi mejor amiga incorporada. Compartíamos habitación, compartíamos ropa, susurrábamos sobre enamoramientos bajo las cobijas. En ese entonces, ella era quien me protegía de abusones, me colaba postre extra, me decía que podía hacer cualquier cosa. En algún lugar entre que ella se casara, tuviera 2 hijos, y yo me mudara a mi propio lugar en el centro, esa energía de hermana mayor se convirtió en algo más. Al principio, eran cosas pequeñas. Oye, puedes pasar y recoger a Mateo de la escuela. Fernando está atrapado en el trabajo. O Valentina tiene fiebre y estoy agotada. Puedes recoger medicina de camino. No me importaba. Amo a mi sobrina y sobrino y mi trabajo como coordinadora de eventos es lo suficientemente flexible que a veces puedo salir un poco temprano, pero las peticiones seguían creciendo. Sábados enteros por la noche desaparecían porque me enviaba un mensaje 1 hora antes de su turno. Estás libre, ¿verdad? Necesito que te quedes con los niños. Si dudaba, me recordaba esa vez que me ayudó a mudarme de departamento. Como si eso fuera un crédito de toda una vida de cuidado infantil que seguía cobrando. Para cuando reservé mi viaje a Andalucía, ya me sentía menos como tía divertida y más como plan de cuidado infantil de respaldo. Le dije a todos sobre las vacaciones con meses de anticipación. Hablé sobre lecciones de surf y caminatas por la playa, guardé fotos de habitaciones de hotel en mi teléfono como si fueran tableros de visión, bromeé que por una semana iba a fingir que vivía junto al mar. Patricia sabía cada detalle. Ponía los ojos en blanco cada vez que lo mencionaba, pero pensé que eso era solo ella siendo sarcástica. Así que cuando llamó 3 días antes de mi vuelo y abrió con, «Ok, entonces aquí está el plan. Simplemente vendrás a quedarte en nuestra casa esa semana, como si mi vida fuera de ella para agendar». Algo en mí explotó un poco. Le recordé que ya había pagado por todo, que no era reembolsable, que necesitaba este descanso. Ella no retrocedió ni por un segundo. Fue directo por la culpa, diciéndome que su niñera había cancelado, que guardería era demasiado cara para toda una semana, que ella y Fernando merecían unas pequeñas vacaciones en un resort, y yo debería querer ayudar. Sugerí aplicaciones donde puedes encontrar niñeras preseleccionadas. Ofrecí ayudarla a buscar opciones,
Incluso dije que contribuiría con algo de dinero si se trataba de costo. Ella me interrumpió con, ¿por qué pagaría a una extraña cuando mi propia hermana está ahí sentada sin hacer nada? Sentada ahí sin hacer nada. Así veía mi vida. No las noches tardías en eventos. No los fines de semana de pie asegurándome que las bodas de otras personas salieran bien. No los meses de planificación para darme una semana libre, solo sin hacer nada. Y todo porque finalmente dije no. El silencio después de esa llamada no duró mucho. La siguiente tarde, justo cuando estaba terminando una cronología de evento en mi laptop, mi teléfono se iluminó con mamá en la pantalla. Ya sabía cómo iba a ir esa conversación. Contesté de todas formas. Ella no se molestó con charla trivial. Sofía, dijo en esa voz tensa que usa cuando ya decidió que estoy equivocada. Tu hermana acaba de llamarme en lágrimas. ¿Qué está pasando? Me recosté en mi silla y miré al techo. Ella quiere que cancele mi viaje y cuide a los niños para que ella y Fernando puedan ir a un resort. Le dije que no. Mamá ni siquiera esperó el resto de la oración. Cancela el viaje, dijo como si me estuviera diciendo que recogiera leche de camino a casa. La familia va primero. Puedes ir a la playa en otro momento. Me reí una vez porque era eso o llorar. He estado planeando esto por meses, mamá. No puedo simplemente moverlo. Todo está pagado. Me he estado matando en el trabajo. Necesito esto. Ella suspiró en esa forma decepcionada que dice más que cualquier palabra. Tu hermana está agotada. Tiene 2 hijos, un trabajo de tiempo completo, una casa que manejar. Tú tienes un trabajo y un departamento. Estás soltera. Eres flexible. Esto es lo que la familia hace. Nos ayudamos unos a otros. Antes de que pudiera responder, escuché el clic de otro teléfono siendo levantado, y la voz de mi papá cortó en la línea. ¿Es esto cierto?, preguntó. Tu hermana se está ahogando y tú te niegas a ayudar porque quieres unas vacaciones. Mi mandíbula se apretó. Eso no es lo que está pasando. He estado ayudando por años. Solo estoy diciendo no una vez. Una semana. Una semana de ti siendo egoísta. Él respondió bruscamente. No te crié para que te pusieras por encima de tu familia. Patricia está ya trabajando turnos, criando 2 hijos, y tú estás huyendo a Andalucía a beber cócteles en la playa. ¿Cómo se ve eso? Podía sentir mi cara poniéndose caliente aunque no pudieran verme. Se ve como que soy una mujer adulta a quien se le permite gastar su propio dinero en algo que ha estado planeando durante medio año, dije, tratando de mantener mi voz firme. Se ve como que amo a mi sobrina y sobrino, y he probado eso una y otra vez, pero no soy su madre. Mamá saltó de vuelta. Sofía, solo cancela el vuelo. Puedes obtener un crédito. Puedes ir en otro momento. Tu hermana te necesita ahora. Lo dijo como si fuera la respuesta más obvia del mundo, como si no hubiera reservas no reembolsables y solicitudes de vacaciones, y el hecho de que estaba a un colapso más de quemarme. Miré hacia el pequeño cajón en mi aparador donde tenía 2 sobres guardados, la sorpresa que había estado guardando por semanas. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Saben qué?, dije lentamente. Hay algo que he estado queriendo decirles. Caminé, abrí el cajón, y sostuve los sobres aunque no pudieran verme. Este viaje no era solo para mí. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué quieres decir? Papá preguntó. Respiré profundo. Compré 3 boletos. Reservé una habitación más grande. El plan era que ustedes y mamá vinieran conmigo. Iba a sorprenderlos. Pensé que podrían usar un descanso, también. El silencio esta vez fue diferente. Podía imaginarlos mirándose el uno al otro. Mamá fue la primera en hablar, su voz repentinamente más suave. Tú hiciste eso. Sí. Dije, quería hacer algo lindo.
No han tenido unas vacaciones reales en años. Pensé que podríamos ir juntos, solo nosotros tres. Papá aclaró su garganta. Cuando habló de nuevo, el filo se había ido. Empezó a hacer preguntas en su lugar. ¿Cuándo eran los vuelos? ¿Qué hotel? ¿Qué haríamos allá? Les conté sobre el crucero por el puerto que había reservado, la reservación para cenar junto al agua, el pequeño lugar de tacos del que todos hablaban maravillas. Para cuando colgamos, mamá sonaba emocionada. Papá ya estaba bromeando sobre comprar un sombrero de paja. Y ni una vez ninguno de ellos me dijo que cancelara más. 10 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Buen movimiento, escribió, comprándolos con boletos de avión. Supongo que sé dónde estoy parada. Miré el mensaje por mucho tiempo. Mis dedos flotaron sobre el teclado, listo para explicar, para defenderme, para recordarle que este había sido el plan desde el principio. Luego dejé el teléfono. Por una vez, no expliqué. No discutí. La dejé estar enojada y mantuve mis planes exactamente igual. No voy a mentir. Cuando el avión finalmente aterrizó en Andalucía, medio esperaba que mi teléfono se iluminara con alguna bomba de culpa de último minuto de Patricia. En cambio, todo lo que tenía eran algunos correos del trabajo y un mensaje de mi papá diciendo, acabamos de aterrizar, también. Te vemos en el hotel. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir emocionada en el hotel. Ver a mis padres entrar al vestíbulo con sus pequeñas maletas de mano, mirando alrededor como niños en su primera excursión, hizo que cada discusión valiera la pena. Mi mamá seguía diciendo que el lugar era demasiado bonito, y mi papá bromeó que nunca se iría si el desayuno era gratis. Esa primera noche, caminamos por el puerto, el cielo volviéndose rosa y dorado. Mis padres parando cada pocos pies para señalar botes o pelícanos. En la cena, mamá probó tacos de pescado por primera vez y anunció que había estado viviendo mal toda su vida. Papá ordenó una bebida con una sombrillita pequeña y fingió no gustarle mientras claramente amaba cada sorbo. Entre reírme de ellos, echaba un vistazo a mi teléfono. Nada de Patricia. No. Espero que te diviertas. Ningún comentario pasivo-agresivo, solo nada. En el segundo día, cuando fuimos en el crucero por el puerto que había reservado, mamá se paró en la barandilla con el viento en su cabello, ojos brillantes, y susurró, gracias, cariño. No me di cuenta cuánto necesitaba esto. Papá tomó como 100 fotos borrosas y seguía diciendo, no puedo creer que realmente estemos aquí. Esa noche, mamá publicó una de las fotos menos borrosas de los tres en Facebook, la subtituló algo simple como Andalucía con mi niña y un emoji de corazón. Vi primos y viejos amigos de la familia comentando, diciendo lo bien que nos veíamos. El nombre de Patricia nunca apareció, pero sabía que lo vería. Me dije a mí misma que el silencio significaba que se había calmado. Tal vez estaba avergonzada. Tal vez se dio cuenta de que había presionado demasiado. Pero en los momentos tranquilos, acostada en la cama del hotel con el aire acondicionado zumbando, no podía sacudirme la sensación de que esto no había terminado. Patricia no es del tipo que simplemente deja las cosas ir. Aún así, empujé ese pensamiento a un lado. Fui a la playa con mis padres, vi a mi papá obstinadamente enrollar sus jeans en lugar de comprar shorts de baño, dejé que mi mamá me arrastrara a tiendas de souvenirs a mirar tazas y imanes. Por una semana, me permití ser una hija y una turista en lugar de la niñera de guardia. Para el último día, mis hombros habían caído. Mi cerebro finalmente había dejado de girar con trabajo y drama. En el vuelo a casa, mamá se durmió en mi hombro y papá roncaba suavemente al otro lado del pasillo. Y recuerdo pensar, tal vez este viaje arregló más de lo que pensé. Ese sentimiento duró justo hasta que mi viaje compartido se detuvo frente a mi edificio en Madrid. El vestíbulo se veía igual. El pasillo olía igual. Arrastré mi maleta a mi puerta, puse el código, y la empujé con el movimiento fácil automático de alguien llegando a casa. Luego realmente miré adentro. Mi sala de estar parecía como si la hubieran levantado y sacudido.
Cojines del sofá en el piso, cajones entreabiertos, una lámpara volcada de lado. Desde donde estaba parada, podía ver la puerta de mi habitación abierta. Mi joyero volcado en el tocador, sus contenidos esparcidos. Por un segundo, mi cerebro se negó a alcanzar. Solo me quedé parada ahí, manija de la maleta aún en mi mano, escuchando mi propio latido. Había ido a mi viaje de todas formas, justo como todos dijeron que no debería. Y mientras estuve fuera, algo o alguien se había asegurado de que pagara por ello. Por un momento, honestamente pensé que tal vez simplemente había olvidado limpiar antes de irme. Así de duro estaba luchando mi cerebro con lo que mis ojos estaban viendo. Luego los detalles empezaron a alinearse mal. El cajón debajo de la TV donde guardo mi pasaporte estaba abierto solo un poco demasiado lejos. La puerta del armario de abrigos estaba entreabierta. Una manga de una chaqueta de invierno atrapada en el marco como si alguien la hubiera cerrado de golpe con prisa. Mi garganta se secó. Solté mi maleta y entré lentamente, como si moverme demasiado rápido hiciera todo peor. Mi laptop del trabajo no estaba en la mesa de café donde la había dejado. El cable de carga colgaba del borde como si alguien lo hubiera jalado libre y nunca se molestó en enrollarlo. En mi habitación, el joyero que mi mamá me dio para mi cumpleaños 25 yacía de lado, pequeñas ranuras de terciopelo vacías. El cajón superior de mi tocador estaba abierto, ropa interior y camisetas medio derramadas. Fui directo al pequeño cajón debajo de mi TV donde guardo documentos importantes y mi pasaporte. Vacío. Ese fue el momento en que mi estómago realmente se volteó. Esto no era solo una búsqueda desordenada. Quienquiera que había estado aquí sabía exactamente dónde buscar. Me quedé parada ahí temblando y luego un solo pensamiento cortó a través del pánico. Las cámaras. Después de un susto de robo en nuestro edificio el año pasado, había instalado una pequeña cámara Nest en la esquina de la sala de estar y otra en el pasillo apuntando a mi puerta principal. Eran mayormente para tranquilidad mental. Ahora, eran lo único que me mantenía de caer en pedazos. Mis manos se tambalearon un poco mientras sacaba mi teléfono y abría la aplicación. Retrocedí a través de la semana hasta que lo vi. Martes por la tarde, 2 días en mi viaje. La marca de tiempo brillaba en la pantalla mientras la puerta principal se abría de golpe. Me acerqué más, esperando un extraño con capucha, tal vez una figura enmascarada, algo que tuviera sentido. En cambio, vi a mi propia hermana entrar a mi departamento. Patricia cruzó el umbral como si fuera dueña del lugar, vistiendo leggings y una sudadera oversize. Reconocí cabello recogido en un moño desordenado. En el video, no se veía nerviosa. No se veía apresurada. Cerró la puerta detrás de ella, tiró sus llaves en mi mesa de entrada, y fue directo a mi cocina. La vi abrir mi refrigerador, sacar una bebida, tomar un largo sorbo como si acabara de llegar a casa del trabajo. Luego caminó a la sala de estar, levantó mi laptop, la abrió, escribió algo, y la dejó de vuelta. Unos segundos después, miró hacia arriba hacia la cámara, directo a ella. Sin encogerse, sin sorpresa, solo una mirada plana, molesta, como si la cámara fuera un inconveniente. Luego se movió fuera del cuadro. Deslicé a la cámara de la sala de estar. Ahí estaba de nuevo, abriendo cajones, levantando cojines, revisando mi aparador. Entró a mi habitación, regresó con mi joyero, se sentó en el sofá, y empezó a revisar, sosteniendo piezas, dejando algunas a un lado en una pequeña pila. Cuando se levantó, la pila fue a su bolsa tote. Más tarde, jaló el cajón debajo de la TV donde guardaba mi pasaporte, lo hojeó, sacó el pasaporte, lo miró por un segundo, y luego lo dejó caer en la misma bolsa con las joyas. No sé cuánto tiempo me quedé parada ahí viendo a mi propia hermana calmadamente desmantelar mi vida por partes. Pero en algún punto, mis rodillas realmente cedieron y tuve que sentarme. Esta no era una extraña. Este no era algún ladrón desesperado. Esta era la persona que acababa de pasar una semana diciéndole a todos que no me importaba la familia. Pausé el video, tomé un respiro que se sintió como tragar vidrio roto,
e hice lo único que tenía sentido. Llamé a la policía. Mi voz tembló mientras explicaba que había habido un robo y tenía video. Y sí, conocía a la persona. Y sí, quería presentar cargos. Después de que colgué con el despachador, llamé a mis padres. Cuando llegaron y reproduje el video en mi TV, la mano de mi mamá voló a su boca. Vio a Patricia revisar mis joyas, la vio deslizar el collar que mamá me había dado en su bolsa, y realmente retrocedió tambaleándose un paso. Mi papá no dijo una palabra. Su mandíbula se apretó, sus ojos se quedaron fijos en la pantalla mientras su hija mayor drenaba mi vida en su tote, una cosa robada a la vez. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres ver a Patricia claramente, y vi sus rostros desmoronarse mientras se daban cuenta de que al llamarme egoísta, habían estado defendiendo a la hija equivocada. Los oficiales aparecieron más rápido de lo que esperaba. 2 de ellos, uniformes impecables, manos descansando cerca de sus cinturones, ojos barriendo mi departamento en esa forma practicada que dice que han visto mucho peor. Los guié por cada habitación, señalando que faltaba, que estaba fuera de lugar, que debería haber estado ahí y no estaba. Luego nos sentamos en mi sofá y mostré las imágenes en mi TV. Vieron en silencio. Cuando la cara de Patricia apareció en el cuadro, clara como el día, uno de ellos me miró. «¿Dijiste, esta es tu hermana?», preguntó. «Sí», dije. La palabra sabía a óxido. «¿Alguna vez ha tenido permiso para estar aquí cuando no estás en casa?». «Solía», dije. «Le di una llave hace años en caso de emergencias. La recuperé después de que comenzó a usar mi lugar como punto de entrega sin preguntar. Cambié la cerradura. Ella no tiene razón para tener una llave ahora». Él asintió lentamente. «¿Y estás segura de que quieres avanzar con los cargos?». Pensé en el viaje de culpa sobre cuidar niños. Pensé en mis padres diciéndome cancelar mi viaje, llamándome egoísta. Pensé en mi pasaporte en su bolsa, mi laptop del trabajo, mis joyas. La forma en que miró directo a la cámara como desafiándome a hacer algo al respecto. «Estoy segura», dije. Los siguientes días fueron un borrón de declaraciones, formularios y llamadas telefónicas. Los detectives obtuvieron una orden para registrar su casa en las afueras. Encontraron mi laptop en un armario, limpiada, pero aún rastreable. El número de serie coincidiendo con mi recibo de compra. Encontraron mi pasaporte en un cajón de cocina como si fuera solo alguna cosa aleatoria tirada por ahí. Encontraron el collar que mi mamá me dio para mi cumpleaños metido en la parte trasera del joyero de Patricia. Cuando la trajeron, por lo que el detective me dijo, intentó girarlo al principio. Dijo que solo estaba revisando mi lugar mientras estaba fuera, que estaba pidiendo prestadas algunas cosas hasta que regresara, que compartíamos todo como hermanas, y esto era solo un malentendido soplado fuera de proporción. Luego le mostraron el video. El detective dijo que su rostro cambió cuando se vio en la pantalla. No en la forma sorprendida de alguien atrapado haciendo algo de lo que se arrepienten, sino en la forma enojada de alguien molesto de que tienen que lidiar con consecuencias. Todavía insistió que era asunto de familia, que no debería involucrar a la policía. Demasiado tarde para eso. La palabra se corrió más rápido de lo que habría creído posible. Su gerente en la tienda de gran tamaño escuchó sobre el arresto antes de que Patricia tuviera oportunidad de girar su versión. La suspendieron, luego discretamente la dejaron ir. Aparentemente, atrapada en cámara robando de un pariente no es una buena imagen para alguien que tiene acceso a inventario y efectivo. Cuando llegó la fecha de la corte, me senté en un lado de la sala con mis padres. Patricia se sentó en el otro con su defensor público, mandíbula fija, ojos hacia adelante. Tuvo que declararse culpable de un cargo reducido, pero aún estaba en su registro. Robo, hurto, restitución, servicio comunitario, un periodo de libertad condicional, y una orden de no contacto para mí, al menos por un tiempo. El juez preguntó si tenía algo que decir. Patricia finalmente se giró para enfrentar la sala del tribunal. Solo estaba cansada, dijo. Yo hago todo. Trabajo. Cuido a los niños.
Mi esposo está fuera la mitad del tiempo. Sofía puede andar corriendo planeando fiestas y yendo de vacaciones. Solo quería que ella entendiera cómo se siente perder algo de la forma en que yo perdí mi libertad. Ni una palabra de lo siento. Ni una pista de que viera algo malo con entrar a mi hogar y tratar mis cosas como colateral por mi negativa a cuidar niños. Sentada ahí escuchándola llamar a mi vida a andar corriendo, escuchándola pintarse como una víctima de mis límites. Algo en mí se enfrió. Mi mamá se limpió lágrimas de la cara. Mi papá miraba al piso como si quisiera que lo tragara. Cuando la sentencia fue entregada, no hubo jadeo dramático, ningún colapso de película de TV, solo detalles. Meses de libertad condicional, un pedazo de sus cheques de pago yendo a restitución una vez que encontraran nuevo trabajo. Asesoramiento obligatorio, una orden de restricción, y una verdad tácita asentándose sobre todos nosotros. Incluso cuando su sentencia terminara, nada entre nosotras volvería a ser lo que era. En las semanas después de la corte, todo quedó silencioso de una forma que no se sentía como paz tanto como secuela. Era como si alguien hubiera jalado el cable de poder de nuestra familia, y todos estábamos caminando en la oscuridad, fingiendo que aún podíamos ver. Patricia trabajó a través de su libertad condicional y servicio comunitario en algún lugar fuera del escenario de mi vida. No hablé con ella. No podría haber aunque quisiera. La orden de no contacto significaba sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros accidentales, sin aparecer en mi puerta con los niños como excusa. De vez en cuando, mis padres la mencionarían de pasada. Como se quejaba sobre recoger basura en el lado de la carretera. Como le dijo al consejero que no había nada malo con lo que hizo. Como todavía insistía que esto debería haber sido un asunto de familia. Pero por primera vez en años, mi teléfono no se iluminaba con mensajes de último minuto, oye, ¿puedes ver a los niños? O demandas cargadas de culpa disfrazadas como favores. Fui al trabajo, dirigí eventos, lidié con novias estresadas y organizadores de conferencias, y cuando llegaba a casa, mi departamento era solo mi departamento. Sin juguetes dejados en el piso, sin vasos para bebés en el fregadero de una entrega no planeada. Sin sentido de que en cualquier momento mi tarde pudiera ser secuestrada. La cantidad de espacio mental que se abrió cuando no estaba constantemente preparándome para la siguiente petición fue honestamente impactante. Con todo ese espacio vacío, tenía que descubrir qué hacer conmigo misma además de esperar por drama. Me uní a un grupo de apoyo en línea, un pequeño rincón del Internet para personas lidiando con dinámicas familiares tóxicas o manipuladoras. Al principio, solo leía. Me desplacé por publicaciones de personas con padres que enfrentaban hermanos contra otros. Hermanos que trataban, esta soltera como una tarjeta de débito que podían deslizar cuando necesitaban mano de obra gratis. Historia tras historia sonaba incómodamente familiar. La prima que solo llamaba cuando necesitaba dinero. El hermano que esperaba que su hermana dejara todo por sus hijos porque ella no tenía una familia real todavía. Era como si alguien hubiera tomado piezas de mi vida y las hubiera traducido en las voces de otras personas. Eventualmente, empecé a compartir también. No la historia completa de una vez, solo pedazos. Como tu flexible se había convertido en código para tus planes no importan. Como cada nota venía con una conferencia. Como mi hermana entró a mi hogar con una llave de repuesto y salió con mi pasaporte. Las personas no me dijeron que había reaccionado exageradamente. No preguntaron por qué no lo dejaba ir por el bien de la familia. Dijeron palabras como pisoteo de límites, con derecho, y manipulación emocional. Y por primera vez, esas palabras no se sentían demasiado duras. Se sentían precisas. Mientras tanto, mi relación con mis padres empezó a verse diferente. Los domingos, empezaron a conducir al centro más seguido, quejándose sobre precios de estacionamiento, pero apareciendo de todas formas. A veces íbamos a un restaurante casual cerca de mi lugar. A veces yo cocinaba algo simple, y comíamos en mi pequeña mesa de cocina. Mi papá se quejaría sobre el tráfico en la carretera. Mi mamá haría 1.000.000 de preguntas sobre cualquier evento que tuviera próximamente esa semana.
De vez en cuando, en medio de pasar la ensalada o servir más té helado, uno de ellos quedaba callado y decía algo como: lamentamos mucho no haberte escuchado antes. Oh, no puedo creer que te llamamos egoísta. Las primeras veces, esos comentarios dolieron más de lo que calmaron. Parte de mí quería responder bruscamente: podrían haberme creído cuando era solo mi palabra. Pero otra parte de mí sabía que al menos ahora lo estaban viendo por sí mismos sin que yo tuviera que retorcerme en nudos para probarlo. No estoy segura de que el rencor desaparecerá completamente alguna vez, pero puedo sentirlo aflojando su agarre. Nunca volví a ser la niñera de guardia. Incluso después de que la orden de no contacto expiró, mantuve mi línea en la arena. Envié regalos de cumpleaños a mi sobrina y sobrino por correo. Libros, pequeños kits de manualidades, cosas que su mamá no podía torcer en un arma, pero no fui a su casa. No me senté en el sofá de Patricia y fingí que no recordaba mi laptop sentada en su armario, mi pasaporte en su cajón. Esos niños no merecen ser castigados por las elecciones de su madre. Pero no merezco volver a caminar a una situación que ya probó que no es segura para mí. Amarlos y protegerme a mí misma al mismo tiempo es un equilibrio extraño, pero es uno que finalmente estoy dispuesta a sostener. La lección más grande en todo esto fue fea y simple. Somos familia no es un pase gratis. No borra respeto básico. No significa que le debes a alguien tu tiempo, tu dinero, tu salud mental, o las llaves de tu puerta frontal solo porque comparten ADN. Familia real, estén o no relacionados contigo, no te castiga por tener una vida propia. Pueden estar decepcionados a veces. Claro, podrían desear que hubieras hecho una elección diferente, pero no entran con robo a tu hogar para hacer un punto porque osaste decir no. Llamar a la policía sobre mi propia hermana fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Y aún hay días en que desearía nunca haber sido puesta en una posición de tomarla. Pero cada vez que abro mi puerta frontal ahora y sé exactamente quién tiene acceso a mi espacio, cada vez que digo no sin escribir un ensayo de 3 párrafos para justificarlo, sé que hice lo correcto. Establecer límites no te hace sin corazón. Significa que finalmente te diste cuenta de que tu seguridad y tu cordura importan. Incluso cuando la persona lastimándote comparte tu apellido. Y si alguien en tu familia estuviera parado en mis zapatos, si tu propio hermano entrara a tu casa porque no cuidarías niños y tratara todo lo que posees como colateral por su resentimiento, ¿qué les dirías que hicieran? ¿Realmente les pedirías que perdonaran y olvidaran por el bien de la familia? ¿O hay una línea que una vez cruzada significa que simplemente no hay camino de regreso a lo que era? Nuestro equipo en Revenge Mangan está dedicado a crear significativos, emocionales, guiones basados en historias que mantienen a los espectadores comprometidos mientras aún se sienten reales. Todas nuestras historias de venganza son enteramente ficticias y creadas con el objetivo de compartir lecciones de vida y mensajes educativos positivos con nuestra audiencia. Este guión destaca la importancia de límites personales, mostrando a los espectadores que decir no, incluso a la familia, es a veces necesario para salud mental y seguridad. También enseña que amor no significa aceptar manipulación o abuso y que las acciones tienen consecuencias reales incluso dentro de una familia. A través de esta historia de venganza familiar, los espectadores son alentados a reflexionar sobre respeto, responsabilidad, y cómo las relaciones familiares saludables deberían verse verdaderamente.